Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos un vídeo cargadísimo de noticias importantísimas además para lo que podría ser el futuro de la Fórmula 1, la próxima temporada, y noticias además internacionales. Os vamos a poner además los artículos donde los recogen para que tengáis toda la información que nos recoge dicho artículo, donde extraemos esta información. Todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción por si queréis saltaros alguno, y vamos a dar comienzo ya porque desde luego que tenemos que empezar por el primero de los temas, que es con relación al equipo Aston Martin. Ha salido información de la MR24 y es muy positiva. Por supuesto, os hemos hablado mucho de lo que puede ser, os hemos hablado mucho de algunos datos que iban surgiendo, pero es que la información que sale en el día de hoy es súper importante. Y como os he mencionado en la introducción del vídeo, tenemos dos informaciones que recogen lo mismo, salen en el mismo día, que ahora esto al final del todo pues os diré mi opinión al respecto sobre que salgan el mismo día, que me parece algo también bastante importante. Medios internacionales, que quiero decir no es un medio español que puede decir es interesado, es importante para ellos que salga esta información. Luego puede ocurrir mil y una cosas, pero por supuesto esto es importante. Os hemos hablado mucho de lo que puede llegar a ser, de lo que creo que deberían, de las mínimas cosas que iban surgiendo, palabras de Mike Krack, palabras de Tom McCulloch, palabras incluso de Dan Fallows que habían salido. Os hemos hablado de muchísimas cosas con respecto a Aston Martin para la próxima temporada. La información que surge sobre la MR24, información publicada en la propia web de la Fórmula 1, información por el periodista Lawrence Barretto, lo que informan es que el Aston Martin AMR24 va a ser una revolución. Dicen que hay un cambio drástico en el suelo del monoplaza y que si aciertan, que por ahora los datos, sobre todo introduciendo todo este nuevo fondo plano que habrían introducido en Aston Martin novedoso, que ya sabemos que era uno de los puntos más débiles quizá de la MR23, lo introducirían para mejorarlo en el AMR24. Si llega a ser efectivo, no sería descabellado pensar en un inicio similar al que tuvieron en 2023 y la 33 de Alonso no estaría tan lejos. Todo esto lo informa, como mencionamos, Lawrence Barretto en la propia web de la Fórmula 1. Es sumamente importante recalcaros eso, no es, como digo, medios españoles, son medios internacionales. En esta información hay que recalcaros también alguna de otras cosas. Hay que recordar que este es el primer coche hecho de cero por Dan Fallows y sobre ellos hemos informado durante esta misma temporada. Dan Fallows sí que tiene, por supuesto, ha tenido todo el desarrollo de la MR23, pero el inicio de la MR23 no era exclusivo de él. ¿Por qué? Porque los puntos débiles de esa MR23, y eso ya se comentaba a principios de año, venían de antes. Venían de que Dan Fallows en 2022 entró ya al desarrollo de la MR23 comenzado, entró ya a finales de verano. El MR23 ya empezaba a diseñarse desde mucho antes de verano y él entró, como digo, ese mes, finales de agosto, principios de septiembre de 2022. Él hizo los cambios que pudo en ese MR23, pero faltaron algunas cosas que no se pudieron llevar a cabo y que por eso se decía que iba a haber un cambio, que en lo que veíamos a principio de temporada iba a ser un tercio del Aston Martin final. Eso era exclusivamente por esto mismo, porque había muchas cosas que Dan Fallows todavía quería cambiar. No se pudo. ¿Por qué? Porque el propio Dan Fallows recientemente ha dicho que es que durante la temporada, además sobre todo ahora mismo un equipo como Aston Martin, que no tiene ni su propio túnel de viento y demás, no se pueden hacer cambios tan drásticos. McLaren no hace un cambio tan drástico. McLaren, lo mínimo que necesitaban para la gran mejora que dieron ya lo tenían durante el invierno. Lo que pasa es que el resto era bastante malo y eso es lo que han evolucionado. La parte visual, pero la parte sobre todo importante, ya habían hecho ese cambio, lo único que todavía no funcionaba. Cuando metieron cosas para que esas piezas clave funcionasen, han dado ese paso adelante. O sea, es decir, el cambio drástico lo dieron en invierno, lo único que no se notó a lo largo de la temporada. En el caso de Aston Martin sí se notó en invierno, veremos este invierno. Como decimos, os vamos a poner el artículo directamente y vamos a leer lo que comenta Lawrence Barretto. Está en inglés, está en la Fórmula 1 y había pensado, os lo iba a traducir porque no hay ningún problema con respecto a ello, pero bueno, como está también la herramienta, por supuesto, la cual puedes traducir esto, pues digo, bueno, pues vamos a utilizarla directamente y lo ponemos aquí. Esta es
Laurens Barretto, como digo, después de su comienzo relámpago en 2023, ¿puede Aston Martin dar el siguiente paso en 2024? Así titula en la propia web de la Fórmula 1 y dice cosas bastante interesantes. Cuando Fernando Alonso puso la pluma en el papel para firmar el acuerdo con Aston Martin, el doble campeón del mundo, incluso con su notable confianza en sí mismo, no creía que pudiera comenzar su última era en la Fórmula 1 con una carrera de 6 podios en 8 carreras, eso ya lo recordamos. El principio del artículo, bueno, pues al final sobre todo nos sitúa un poco lo que ha sido Aston Martin, lo que ya todo el mundo sabemos en este punto, y ya lo vamos viendo, ¿no? Pero luego recalca, después de los 6 podios y demás, que luego vino la caída a mitad de temporada, una que dejó al equipo en una de sede de Silverstone sobre por qué no podían sacar partido a la MR23. Bueno, todo lo que sabemos ya de por sí de lo que ha ido siendo este AMR23, el desarrollo y demás. Y ya llegamos aquí, dice mucho sobre el equipo que lucharon para terminar la temporada con fuerza. Alonso arrebatando 2 podios más en el final de temporada y el equipo que viene dentro de un olfateo de conseguir el P4 de McLaren, bueno, está un poco mal traducido por la traducción de la herramienta, ¿no? Pero dice que sobre los desarrollo, bueno, que al final que intentaron alcanzar a McLaren, es lo que quiere decir. No entiendo muy bien cómo ha querido traducir esto. Así que cuando Laurens Stroll, el director del equipo, y Mike Krack y el resto de alta dirección reflexionaron sobre su temporada durante la cena de Navidad de este año, se quedaron con sentimientos encontrados. Por al final, pues todos los altibajos, es lo que informa. Y dice, por un lado, habían acumulado una carga de puntos 5 veces mayor que la campaña anterior, anotando 280 puntos en comparación con los 55 que habían hecho en 2022. Habían acumulado 8 podios y 4 salidas en primera fila, de 0 y 0 en 2023. Habían hecho una ganancia neta de 2 lugares en el campeonato de constructores y demostrando al mundo que el enorme recurso que estaban acumulando en el equipo estaba generando resultados. Por otro lado, se quedaron con lo que podría haber sido después de haber estado sentando bastante en P2 durante las primeras 6 carreras y con una historia de ofrecer un poderoso desarrollo en una temporada y una gran explosión por su dinero, con nuevas piezas se anticipó en lo que comenzarían. Bueno, y luego aquí explica lo de que le alcanzaron Mercedes y Ferrari, que McLaren al final también acabó consiguiendo alcanzarle y que pasaron de ser contendientes regulares al podio a sufrir por llegar a la Q3. Luego nos habla de unas palabras sobre Mike Krack también al respecto sobre esto y ya dice, Krack, sin embargo, está adoptando un enfoque medio completo para revelar la temporada pasada. Y bueno, pues las palabras que todos llegamos a comentar. Tienes la sensación de que esa primera victoria no está muy lejos. Y bueno, pues nos habla de lo que podría incluso haber sido Mónaco, que ya sabemos, pues ese tal vez, como recalca, se podría haber llegado a conseguir. Que luego aquí también dice Aston, para ser justos con ellos, no tienen la experiencia de los rivales con los que están tratando de igualar, de hacer regularmente este tipo de grandes llamadas a grandes resultados bajo presión. Algo que os hemos explicado. Al final este equipo también está el propio equipo aprendiendo a estar en esta situación, aprendiendo a estar en uno de los puestos de la zona alta, porque hay este tipo de cosas que tampoco llegan a saber. Y este es el párrafo importante. Las fuentes dicen que el coche de 2024 se ve muy diferente a su predecesor en el exterior, con una gran cantidad de cambios debajo de la piel y lejos de las miradas indiscretas. Es decir, vamos a notar los cambios que se puedan llegar a apreciar desde fuera, es decir, los cambios visuales, que no te tienen por qué indicar que es una mejora importante, pero hay cambios importantes debajo de la piel, refiriéndose también, por supuesto, a toda la infraestructura interna, pero también al suelo, es a lo que quieren decir, y lejos de las miradas indiscretas. Es muy importante lo que comentan. Luego son otras palabras de Mike Krack y dice, Aston ha demostrado que es posible dar un gran paso en invierno, mientras que McLaren demostró que también puedes hacerlo durante la temporada. Como os he explicado anteriormente, y esto es algo que ha explicado también el propio Dan Fallows, como comentamos, esto es más difícil hacerlo durante la temporada si fuese simplemente mejorar durante el año. McLaren en su día, la cosa es que las bases ya estaban sentadas, solo tenían que traer algunos cambios exteriores, que es lo que hicieron. Lo que quiero decir es que McLaren hizo un trabajazo que ya lo había hecho previo, lo único que no se llegó a apreciar. Durante el invierno se pueden hacer cambios más grandes, veremos si en este sentido Aston puede volver a hacerlo. Hacerlo bien de nuevo y la esperanza de Alonso por una victoria número 33 podría finalmente haberlo terminado. Bueno, está otra vez traducido de aquella manera, lo que se refiere es que si lo haces bien, si lo vuelven a hacer bien de nuevo durante este invierno, la espera por esa victoria número 33 de Alonso podría haber terminado. Esta foto, bueno, de Fernando Alonso ganando.
Es importante recordar que Aston todavía está en su fase de crecimiento inicial. Esta solo será su cuarta temporada en verde y la cuarta temporada desde la enorme inyección de efectivo de Stroll para revisar la operación de abajo hacia arriba. Aquí nos habla sobre todos los cambios estructurales que está habiendo también, sobre los nuevos edificios, lo que os hemos comentado. Es el primer coche también, al igual que os informábamos que era el primer coche diseñado por Dan Fallows, también es el primer coche hecho puramente en la fábrica, porque queda todavía el túnel de viento, pero la fábrica principal donde están generalmente asentados ya está finalizada y es la primera vez que se hace, así que esto también es bastante importante. Pero bueno, es acerca de lo que nos habla en ese punto. Por ahora entonces Aston tendrá como objetivo usar las próximas 2 temporadas, fijaros que nos asienta aquí el objetivo, para dar más pasos en términos de crecimiento a medida que buscan transformarse en un equipo capaz de desafiar las victorias de carrera con regularidad. Y Crack calcula que tienen la alineación de conductores para ayudar en ese viaje. Nos habla sobre Stroll y luego para finalizar sobre todo lo que nos dice, si es por estas razones por las que Aston confía en silencio de que puede continuar en la trayectoria ascendente en la que se han puesto con un fuerte 2023. Su desafío este año es comenzar con fuerza y luego ser capaz de mantenerlos durante todo el año. No será fácil, y por supuesto sabemos que no va a ser fácil, pero se tomará mucha confianza de la forma en la que se entregaron en 2023. Así que esas son, como digo, las informaciones que había la propia web de la Fórmula 1, pero no son las únicas. Desde Italia coinciden con las informaciones que os habíamos comentado anteriormente sobre el desarrollo de la MR24 y dicen desde Italia que va a ser un cambio drástico, que va a ser un cambio muy visual también que vamos a poder ver, como también nos informaba Laurens Barreto. Esto dicen desde Italia, y un cambio que por ahora aumenta las sonrisas dentro del equipo de Silverstone. ¿Pueden fallar? Por supuesto que pueden hacerlo, pero el cambio es importante, están trabajando muy duro, hay mucha evolución en el fondo del monoplaza y podría ser que vuelvan a dar ese salto adelante importante. Luego aquí está también cuánto darán los rivales, por supuesto, y siempre os hablamos de ello, pero por parte de Aston Martin están tranquilos si creen que han hecho buen trabajo. Esto confirman desde Italia, desde el medio Fórmula.1. Que os hemos comentado en muchas ocasiones. Fórmula.1 es un medio italiano y que tiene muy buena información con respecto a las mejoras. Que pueden fallar en, por supuesto, que ellos digan parece que van bien, pero porque el parece que van bien es lo que transmiten los equipos. En el caso de Aston Martin es lo que me refiero con esto. Alguna ocasión dijeron que parecía que iban bien, pero era lo que le transmitían los equipos. Pero la información que tienen con respecto a la mejora suele ser bastante buena, la que tienen bastante fidedigna. Nuevamente está en inglés en este caso, pero vamos, que utilizamos esta herramienta que ya hemos visto anteriormente, que bueno, no es la mejor tampoco. Y Aston Martin ha producido un coche muy diferente para 2024. Nos comentan, y hay diferentes cosas que nos llegan a hablar al respecto, bueno, pues sobre lo que ha sido esta temporada. Nuevamente nos ponen un poco en contexto y dicen, no hay que subestimar sobre todo a Aston Martin. La pregunta para 2024 es si Aston Martin ha aprendido de sus errores. Según la información más reciente, el equipo con sede en Silverstone presentará un coche completamente nuevo esta temporada. Por tanto, dentro como fuera, es decir, visual, pero también la parte interna que no llegamos a ver y que normalmente es mucho más importante. Y luego recordemos también los cambios que va a introducir Mercedes en caja de cambios y suspensiones, que también se aplican a Aston Martin y pueden ser positivos. Es fácil olvidar el invierno pasado, el equipo de Minecraft también prometió grandes cambios, más específicamente prometieron un cambio del 95% de sus componentes en un intento agresivo de escalar el campo, y cumplieron con ello en su día. En ese momento estas afirmaciones no se tomaron muy en serio, sin embargo su forma de pretemporada fue tan impresionante que antes de la primera ronda se predijo que Aston Martin lucharía por podios. Eso seguro es decir que fue la evaluación correcta. Volviendo a la MR24, hay 2 escenarios obvios. El primero es positivo para Aston, donde el equipo ha aprendido sus errores. Según Das Fallows, las carreras de finales de 2023 fueron sesiones de pruebas glorificadoras diseñadas para recopilar datos para el coche de este año, y en teoría los dolorosos fines de semana del equipo en Cota, México y Suzuka deberían pagar dividendos en la temporada. El GP de Brasil demostró que la MR23 es más rápido de lo que sugerían las rondas anteriores. Las pruebas diferentes combinaciones de especificaciones de piso y difusor habían nublado su verdadero rendimiento. Sin embargo, hay otra perspectiva más pesimista. Todavía es posible que los problemas de Aston Martin la pasada temporada vuelvan a aparecer.
porque nadie te asegura nada, por supuesto que no. Después de todo, no hay garantías de nada de que hayan elegido la dirección correcta para la próxima temporada. Son los coches de Fórmula 1 muy sensibles, por lo que encontrar el punto óptimo de operación no es una tarea fácil. Bueno, si el coche nuevo de Aston se ve tan diferente como se informó, dará un impulso adicional a observar de cerca sus pruebas de pretemporada. Saltar desde el centro del campo hasta el frente de la Fórmula 1 es una tarea muy difícil y personas como Alpine lo atesiguarán. Bueno, pues al final es lo que nos están también informando con respecto a esto. Era lo importante, 2 medios internacionales son los que traen estas informaciones y lo que os había comentado al principio de todo este apartado que os decía, que finalmente os diría mi opinión sobre ello, mi opinión también sobre que 2 medios internacionales dieran la misma información o fueran hacia el mismo sentido el mismo día, que ha salido el mismo día. Lo que quiero decir es que en este sentido mi sensación es que Aston Martin quiere que esto se escuche también. ¿Esto es bueno, esto es malo? Ni es bueno ni es malo, pero sí que querían Aston Martin que se escuchara y por esto tanto Lawrence Barretto como en este caso Fórmula.1 lo sacan ese mismo día. ¿Será así? ¿No será así? ¿Tendremos un Aston Martin desde luego diferente? Va a ser, porque al final es lo que están informando, ¿no? Vamos a ver un coche que visualmente vamos a ver claramente esa diferencia. Va a ser un coche con esa evolución en el suelo, que eso es algo que sí que podíamos predecir porque el suelo de Aston Martin era uno de los puntos débiles más fuertes que tenían y esto también todo era en parte por, como os hemos comentado, Dan Fallows, que en su día no llegó. Y el suelo es una cosa que puedes evolucionar a lo largo del año, pero no puedes hacer una revolución. A eso son cosas que me refería, por ejemplo, sobre ello, que es algo que sí que en invierno puedes hacer, no durante la temporada. Además han hecho muchas pruebas, veremos qué es lo que ocurre. ¿Pueden fallar? Por supuesto, pueden fallar, pero esta es la información que hay ahora mismo, por lo menos que va a ser drásticamente diferente y que por ahora las sensaciones son positivas en el equipo de Silverstone. Vamos a pasar de tema, tenemos que dejar a un lado el equipo Aston Martin en este caso y tenemos 3 noticias breves que os vamos a comentar y cerramos con todo el vídeo del día de hoy. La primera de ellas, Helmut Marko renovará con Red Bull por los próximos 3 años. Después de muchos rumores, si iba a continuar, si no iba a continuar, se habló incluso, se prácticamente confirmó por gente muy reputada en la Fórmula 1 que Sebastian Vettel le iba a sustituir, aquí incluso lo estuvimos tratando, más allá de que si lo sustituía o no Sebastian Vettel, se había hablado en muchísimas ocasiones de si Marko seguiría o no, que si en Red Bull no querían contar con él, Verstappen incluso necesitó salir en público a defenderle y finalmente todo hace indicar que Helmut renovará 3 años más, lo que le mantendría ligado con el equipo hasta 2027. Ha habido muchos rumores recientes también sobre si desde dentro de la estructura Red Bull Racing, desde Milton Keynes, no querían contar con él. Esto sobre todo porque después del fallecimiento de Dietrich Mateschitz, que era el CEO de Red Bull, que era al final era quien tenía relación con Helmut Marko, ahora los directores de Red Bull, que son los herederos de Mateschitz, además de Oliver Mintzlaff, que es quien se está encargando de toda la parte deportiva, tenían dudas de si seguir, que se hablaba de que si Christian Horner no tenía buena relación con él. Esto último, Horner ya lo desmintió, que además lo trajimos aquí en el canal hace escasos días. Lo estuvo él diciendo que no tenían mala relación, que es más, la relación que tiene con Marko viene de muchísimo antes, de los años 90, cuando Horner todavía corría. Así que bueno, que eso era por supuesto falso. Incluso cuando se sonaron esos rumores, que luego ya eso sí que podía ser, de que no siguiese luego porque Red Bull no quisiese seguir, que yo ya os comenté en su día que podría haberlo entendido de una forma muy clara, pero sobre todo por su forma de trabajar. Si es sobre todo por la imagen que te da, que quizá Red Bull no quisiera que continuara por los comentarios que suelta, por todo ese tipo de cosas que sabemos cómo es Marko. Entonces cuadraba perfectamente que Red Bull no quisiera que continuase, pero incluso hasta el propio Verstappen salió en su defensa diciendo que si no continuaban con él, él mismo se iría. Bueno, quizá algo dramático, pero con la intención de, por supuesto, de que se quedase Marko, que ha sido uno de los principales valedores de Verstappen. Finalmente Marko va a renovar por 3 años más, tenía contrato para esta temporada. Recientemente en la televisión austriaca ya comentó que iba a estar en todos los grandes premios, o era su intención esta próxima temporada, mostrando ese compromiso, y renovará ahora hasta 2027. 25, 26 y 27, los 3 años de nuevos que van a renovar. Y también tenemos que hablar acerca de Verstappen, que como os estamos comentando, pues era una persona que defendió mucho a Helmut Marko en este caso, y bastante interesante lo que ha comentado, porque ha hecho una entrevista con el medio alemán Automotor Sport, y Max Verstappen pide un cambio con respecto a una norma muy importante que
provocó la descalificación de uno de sus mayores rivales en una carrera que podría haber llegado a perder frente a él este mismo año. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la norma del Parc Fermé. Sabemos que Lewis Hamilton este año en el Gran Premio de los Estados Unidos fue descalificado debido a la altura de su monoplaza. Estaba más alto de lo permitido. Esto se dieron cuenta en ese Gran Premio de los Estados Unidos y fue descalificado. Todo esto fue dado porque fue un fin de semana al formato al sprint y después de los libres 1, Mercedes tuvo que escoger una altura y desde luego que no fue la correcta. ¿Hizo o no hizo Mercedes esto a propósito? Desde su día ya os contamos que no. Esto Mercedes desde luego que no lo hizo a propósito porque además fue 1 milímetro. Pero las normas son las normas, por supuesto, y de lo que se queja Verstappen es de ese Parc Fermé. No puede ser que el viernes se incluya un Parc Fermé después de una única sesión de libres y para todo el fin de semana. Esto es algo en lo que trabaja la Fórmula 1 para cambiar en esos formatos al sprint. Es algo que Verstappen, que ya sabemos que es uno de los principales personas que critican el formato al sprint, pues es una crítica más que le pone. La intención, ya os lo hemos contado con el Parc Fermé, ya sabemos que quieren cambiar el orden de las sesiones, en lugar de que ahora mismo es libres 1 y clasificación para el domingo, luego clasificación shootout, carrera al sprint y carrera. La intención es poner libres 1, clasificación shootout, sprint, clasificación para el domingo y carrera. Entonces hacer un Parc Fermé que se incluya en la clasificación shootout con la configuración que salgas a esa clasificación, sales en la carrera de sprint, pero ahí ya has podido recopilar algunos datos, ya sabes que has fallado, que podrías cambiar y lo puedes cambiar para la clasificación. Es la intención que tiene la Fórmula 1, tiene mucho sentido y es incluso lo que pide Verstappen, que se debería de eliminar, radicar, cambiar por lo menos, hacer 2 Parc Fermé en ese formato al sprint, que sabemos que es uno de sus principales críticas. Verstappen constantemente critica este formato y le ha servido, por supuesto, para criticarlo un poco más. Sobre todo lo sorprendente es eso, ¿no? De un cambio de norma para haberle quitado esa sanción a un piloto que casi le logra ganar. Faltaron 2 vueltas o así. Hay mucha gente que sí que es verdad que, a ver, por 1 milímetro la diferencia se nota, ¿no? Muchísimo en los Fórmula 1 por 1 único milímetro, pero Mercedes no hizo aposta, ni Ferrari ni Leclerc, que también fue descalificado. Ninguno de los dos hicieron aposta el bajar más el monoplaza para ir más rápido. Ambos obviamente fue simplemente porque no les dio tiempo para sacar la configuración correcta y el viernes fueron con esa configuración todo el fin de semana y acabó, por supuesto, siendo no la correcta. Entonces las palabras que daba Max Verstappen al medio alemán Automotor Sport son las siguientes: si te equivocas un poco en los libres 1, te quedas con esa configuración para el resto del fin de semana y eso realmente apesta. Hemos tenido algunos fines de semana de sprint realmente buenos este año, pero no estaba completamente satisfecho. Por ejemplo, la altura del pilotaje en Austin, Mercedes y Ferrari no pusieron sus coches demasiado bajo a propósito, pero una vez tomas el camino equivocado en términos de reglaje, no hay vuelta atrás. Como mucho puedes forzar algo con la presión de los neumáticos, pero si los valores prescritos ya son muy altos, entonces ya te han visto. Llega a comentar y cómo soluciona esto, lo que responde es un Parc Fermé para el sábado y otro para el domingo, por ejemplo. Así que eso es lo que comenta Max Verstappen. Para cerrar, muy rápido, de verdad, lo último a comentaros en este vídeo, en esa misma entrevista me ha parecido muy interesante que a Verstappen le preguntan si fuera el jefe de equipo, ¿qué dupla de pilotos escogería? No le ponen tampoco como requisito que no se puede escoger a sí mismo, también se sobreentiende porque si él es jefe de equipo no se va a poner posiblemente como piloto. ¿Qué pilotos de la parrilla de Fórmula 1 escogería? Y escoge la misma dupla de pilotos que Red Bull tanto alaba últimamente, que es la dupla de pilotos de McLaren. Sabemos que a Norris lo han alabado en múltiples ocasiones, muchísimas ocasiones la han alabado desde el equipo McLaren y luego desde el equipo Red Bull, y luego recientemente os contábamos que Piastri también lo había alabado Horner, diciendo que va a ser el próximo Verstappen y que se arrepienten de no haberlo fichado. A los dos pilotos de McLaren en Red Bull les tienen devoción y hasta el propio Verstappen cree que sería la mejor dupla de pilotos si él fuera jefe de equipo, que además ha habido muchas personas también que han indicado que es la mejor dupla de pilotos. Las palabras, por lo tanto, del neerlandés eran las siguientes: si fuera jefe de equipo, elegiría a Norris y a Piastri como pilotos. Lando es un poco mayor que Oscar, pero creo que Oscar es un novato rápido. Todavía le quedan cosas que aprender, como mejorar su ritmo de carrera, pero por lo que veo es un tipo inteligente. Él ganará sus carreras. Así que esas son las palabras que comenta Verstappen y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando
de Fórmula 1.